Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Hoy, luego de meses en el congelador y avance lento, finalmente he culminado con este análisis que llevaba desde el año pasado realizando. Por lo tanto, hoy les presento de la última parte del iceberg creado en relación a Tokyo Ghoul, donde abordaré los temas más escabrosos y turbios en relación a esta obra. Los puntos a analizar en el fondo de esta lista serán los clones de Ken Kaneki, el destino de Arata Kirishima, la vida y obra de Goumasa Tokage, parafilias en Tokyo Ghoul, torturas físicas y psicológicas hacia ciertos personajes y, por último, abusos de índole sexual supuestos o comprobados. Empecemos. Iniciemos con el caso más tocado y que se volvió un meme entre los fans del manga, como es el destino de Arata Kirishima. Quien no es más que el patriarca de la familia Kirishima y padre viudo, ante la captura y muerte de su esposa, quien era la hermana de Yomo a manos de Kiso Arima. La pérdida de la esposa hará que él mismo se viera como alguien débil, siendo culpado constantemente por su cuñado Yomo de la muerte de su hermana y la inferioridad que proyectaba, viéndose a ratos incapacitado para dar una correspondiente crianza de sus hijos Touka y Ayato, provocará que decida atacar y devorar tanto humanos y ghouls, en pro de poder proteger a su familia y obtener más poder para salvar a los suyos. Esto último, luego que viviesen en un recinto residencial y teniendo a ratos del apoyo de una vecina que les daba comida, luego que viese la precaria situación que tenían. Pero con las sospechas latentes hacia los Kirishima, las únicas formas de cubrir las necesidades que tenía Arata para darle una mejor vida a sus hijos era poder cazar personas en las noches para poder alimentarlos. Ante esto y el hecho que tuviese que criar niños pequeños que no tenían idea de lo que pasaba, algo que recuerda a la película de Ghibli de la madre que se casa con un hombre lobo y con la muerte de este, termina criando de sus hijos. El hecho que no tuviese el final feliz de dicha historia donde pudieron mudarse al campo y hacer una vida allí, será en el caso de hoy, donde sus actos continuos y sospechas, llevarán a que Arata y su familia sea descubierta. Desde este punto, se dará la caída de Arata luego que por más que su nivel fuese el de un Ghoul SS con su Kakuya, el hecho que tuviese que enfrentar a dos investigadores de nivel como eran Kuroiwa y Shinohara quienes, teniendo todo en contra y con voluntad, pudieron derrotar de este Ghoul y consigo, capturarle con vida, reconociendo su potencial. Sin embargo, este hecho dará lugar a la pregunta que tendrá sobre el paradero de Arata, a sabiendas del destino que vivirán sus hijos. Entendiendo eso último, cuando en el caso de los niños Kirishima, luego que su padre no volviera y sospechando que era un Ghoul, terminarán alertando a las autoridades que al entrar y comprobar que eran Ghouls, llevan al escape de Touka y Ayato quienes, siendo apenas unos pequeños niños, terminarán viviendo en las calles y sobreviviendo ante enemigos de nivel como Tsukiyama, pero ante sus traumas internos, terminarán separando caminos y teniendo el desarrollo que conoceremos de ambos durante el desarrollo de los dos mangas. Sin embargo, en el caso de Arata y como una hipótesis, será el hecho que el CCG tuviera a alguien de tal nivel y potencial, llevará a que sea usado como vaca de ordeño para crear kinkes que veremos a lo largo del manga con las famosas armaduras Arata. Es aquí, donde notamos el hecho que no tuviesen nunca de un final en su producción, cuando se usarán con personajes como Kuroiwa padre, Shinohara y Amon en el primer manga, mientras en el segundo con personajes como Suzuya o Hanbe, una muestra de cómo el Kakujo de donde salía, seguía estando con vida hasta varios años luego de su captura. Por más que en el manga y anime, se dejaron guiños respecto a que estaría encerrado en Kokuria, finalmente no se pudo dar una aparición explícita del personaje y conlleva, a que si en caso que haya sobrevivido al final de Dragón, haya sido finalmente cancelado su proyecto o muerto, luego del desgaste de años sufrido en su contra, algo que expliqué en el anterior punto con Yoshimura, luego de ser usado en el mismo experimento por parte de Kanou y el Aogiri, en pro de crear sus búhos. En este caso, el hecho que nunca se ahondará de su situación, conlleva a que el caso de Arata sea uno de los grandes misterios que nos deja este manga. El siguiente punto a abordar será el caso de los clones de Ken Kaneki. A pesar que es un tema algo burdo, cuando se dio durante la saga de los payasos en Tokyo Ghoul Recon simulando o con sus habilidades, dándoles a ciertas personas o él mismo de la apariencia de Kaneki, se puede ver con detalle como la persona que el CCG captura durante la ascensión de Furuta al mando de la organización y que junto a Logai, terminan decapitando ante la sorpresa de todos y más, ante la impresión de que habían capturado al proclamado rey de un ojo y traidor del CCG.
En este punto, debemos dejar claro que la aparente habilidad de Uta de transmutar o mimetizar a otras personas con el rostro o rasgos físicos y voz de quien emula, permitiendo que esta habilidad que no se profundizó con detalle posterior a su aparición durante la saga de la subasta, en otro misterio y punto argumental que Ishida no volvió a abordar. Sin embargo, considero desde mi perspectiva que fue más una jugada de Uta quien, sea el mismo quien simuló ser Kaneki en este evento y posteriormente, colocar su cabeza gracias a Kanrou y el propio Furuta o en su defecto, usando de sus poderes, pudo usar a alguien más quien, gracias a las habilidades de Uta y manipulación, dieron pie a crear un clon de Kaneki para su momento de gloria. Ahora seguimos con uno de los personajes más odiados del manga y quien hasta el final, no tuvo un verdadero castigo como es Tokage. Este horrible ser quien tiene como nombre Goumasa Tokage, será un investigador del CCG quien al igual que otros personajes igualmente trastornados o con un odio exacerbado hacia los ghouls, estando al nivel de otros investigadores como son Kijima, Kureo Mago o Hashikawa quienes, se posicionan en ese lado oscuro que intentaba simular el CCG como organización al servicio de la humanidad. Para detallar un poco más de su vida, lo poco que se ha abordado de su persona, se establece como al ser un investigador del CCG adscrito a Kokuria y tener presencia como torturador de la organización hacia ghouls encarcelados allí, este eventualmente fijaría su mirada hacia un joven Yamori quien posterior a los eventos de Tokyo Ghoul Jack, donde veremos a un adolescente Arima empezar su accionar como investigador. En un momento posterior de esta historia, Yamori quien todavía no era el líder de los trajes blancos, sería capturado por el CCG. Entonces, las acciones de Tokage quien lo usaría como su chivo expiatorio para jugar a ser Dios con su cuerpo, tanto en el uso de torturas dignas de la Inquisición y demás muestra de inhumanidad, hicieron del que entonces era alguien rudo en un ser sádico, deseoso de sangre y sin pizcas de moralidad, aprendiendo tanto los modales, accionar y mentalidad de su torturador. Será un día que por descuido de Tokage, Yamori al lograr zafar de sus cadenas y lograr escapar, decide no antes de fugarse de devolver algo de lo hecho a Tokage, conllevando a que tuviese las marcas en su cuerpo que veríamos en sus futuras apariciones. Desde aquí, podemos ver cómo el CCG sin tomar un rol de purgar de personajes nefastos como Tokage de su organización, terminó premiándole al ser parte de la academia del CCG como uno de sus tutores y formadores, donde sus acciones nada cuestionables seguirán saliendo a flote entre la oscuridad. En esta nueva faceta, donde el adoctrinamiento a personajes como Suzuya en relación a su rol sádico y en el uso como máquina de combate que se le conocerá durante el primer manga, tendrá una importancia, luego de ser incriminado por el asesinato de gatos, en parte difundido por personajes como las gemelas Yasuhisa en tiempos que seguían en la organización. Todo esto, igualmente generados por un Tokage quien, satisfaciendo sus acciones en la tortura a los animales, terminó cultivando de estas a una joven Toru Mutsuki a quien la vio por su historial de violencia intrafamiliar, como una digna sucesora, dándole su gusto por estos actos de maltrato animal, antes de que ella eventualmente bloqueara estos recuerdos. En este punto, podemos apreciar la segunda importancia argumental de Tokage, para la formación y desarrollo posterior de Suzuya y Mutsuki, los cuales fueron los personajes desde su perspectiva más erráticos de cada parte de esta historia, con Suzuya en el primero y Mutsuki, con el segundo manga, respectivamente. Pasando a la línea principal del manga, veremos cómo las acciones de Tokage terminarían influyendo a personajes como Yamori y Suzuya, siendo el primero un sádico, torturador y alguien errático en su accionar, dándole pie a su apodo de Jason en referencia al personaje de Viernes 13, donde sus acciones darán lugar a que por poco termine masacrando a los Kirishima a no ser de la intervención de Kaneki. Mientras el segundo, como alguien errático, sin limitaciones en sus acciones y sediento de sangre, sin dejar de lado que, siendo un adolescente, se puede considerar en alguien de alta peligrosidad al poder hacerle frente a ghouls de nivel. Esta tortura que tendrá igualmente importancia en los siguientes puntos que veremos, nos deja un poco de cómo Tokage perturbó y malsanó de esta persona, al volverla en su reflejo como ghoul y consigo, transmitió parcialmente de su esencia a Kaneki, mostrando en varios puntos de su vida del lado sádico y bestial de Yamori, referenciado en el momento que truena su dedo índice, siendo no más que el tic nervioso característico de Tokage. Ante esto, la importancia del personaje quien posterior a la muerte de Yamori a manos de Suzuya, irónicamente otro sucesor espiritual del personaje, nos deja en otros puntos sin trasfondo, cuando aparecería luego como alguien cercano y consejero de 1000 batallas para un Hayase Sasaki en sus tiempos como investigador, mostrando como abuelo y nieto teóricos, terminan eventualmente juntos y ante la ironía de la vida, terminan compartiendo experiencias entre sí.
Posterior a este suceso de inicios de Tokyo Ghoul Rey, el descenso a la locura de Mutsuki, quien, en gran medida, se influenció en Tokage con el descubrimiento de sus acciones del pasado y corrupción, además de su amor enfermizo por un Kaneki, otra víctima de las acciones de este personaje, hace que su fin con el cierre del ciclo de corrupción y depuración de las manzanas podridas del CCG, haya sido irónicamente digno de sus acciones. Con su muerte con el final del manga, siendo asesinado por alguien anónimo y sin revelar su identidad, nos deja como un personaje que como ser, hizo y no tuvo castigo real durante el manga, cuando terminó afectando en la psique y accionar de personajes como Yamori, Suzuya, Mutsuki e indirectamente en Kaneki, en uno de los personajes que peor legado y acciones bajo la sombra dejó en el manga, digno del accionar de personajes como la familia Wasu, en relación a los daños dejados sin que no se descubrieran antes de estas tragedias. Ahora mismo, empezamos el punto más bajo de todo, tocando los puntos criticables de la historia de Tokyo Ghoul, empezando con las torturas físicas y psicológicas. Si tomamos el último punto de Tokage, podemos notar como en la tortura hacia Yamori, el incrustarle clavos en su cabeza, arrancarle dientes o cortarlo, hizo que al llevarlo a la locura total por su sufrimiento y aprovechando un descuido de su verdugo, Yamori terminaría liberándose y atacando a Tokage, quien tendría como recordación a sus actos de las cicatrices que reflejan en su rostro. Si analizamos las variedades de torturas que se han dado aquí, podemos resaltar momentos como las que ha vivido con Kaneki en variedad de momentos a manos de personajes como Tsukiyama con su accionar en el restaurante Ghoul, Yamori, Kanou con su tortura psicológica posterior a su revelación y Arima con su ataque final durante el primer manga, en el intermedio entre ambas historias y en Re con su batalla final. Adicional, tenemos momentos como la golpiza de Takizawa, Kanae, Suzuya y Hanbe, además de las acciones psicológicas dadas por Furuta en su contra, hacen que sea de los personajes que más golpes físicos y mentales sufrió en ese aspecto. Asimismo, vemos a personajes como Suzuya a manos de la Gran Madame, Mutsuki a manos de su padre y Torso, Takizawa y Amon a manos de Kanou, Touka por Ayato, Hinami psicológicamente por Kureomado con el uso de sus padres para dicho acto y desmembrada por Suzuya. Otros actos como, por ejemplo, el menosprecio de Yoshimura hacia una joven Eto quien desbordó su odio hacia el mundo, la pérdida de Yomo y Nishiki de sus hermanas, Amon luego de ver a los niños del orfanato ser devorados por Pórpora, la pérdida de Tsukiyama de su familia y estilo de vida a manos del CCG o saber que no vería más a Kaneki al final del primer manga. Los distintos golpes emocionales vividos por Urie con la muerte de Shirazu, la pérdida de su padre, ver la aparente muerte de Kuroiwa padre o el secuestro de Mutsuki, además de la vida de Torso con su padre, siendo uno de los momentos más turbios y desgarradores vistos entre ambos mangas, como muestras base de cómo la tortura física y psicológica a personajes dentro de esta historia. Eventualmente, estos hechos hicieron que variedad de personajes se rompieran para bien o mal, creando monstruos como Yamori o Torso, generando potenciales psicópatas como Suzuya y Mutsuki quienes serían salvados por medio de las amistades que lograron con el paso del tiempo o Kaneki y Takizawa, los cuales sus torturas hicieron volverse fríos y potenciales criminales, pero que a la larga fueron redimidos, tanto por quienes conocieron de ellos, además de pagar sus pecados. Consigo, el hecho que la demografía de este manga fuese seinen, hizo que abordase estas temáticas en una historia con seres caníbales y una esencia gráfica, permitiendo que los temas más profundos y desgarradores, sirvan como aderezo para el legado de Tokyo Ghoul, siendo fundamental para el desarrollo de la misma y con ello, nos permite pasar a la siguiente parte. Pasando al penúltimo punto, tocaremos el aspecto de parafilias dentro de Tokyo Ghoul, siendo toda actividad o fetiche de índole sexual o que genere estimulación o necesidad en su persona. Este punto que al igual que el anterior, hace que tenga ese aire analítico y de una capa más profunda que el aspecto gráfico que genera esta historia, permite conocer de sus personajes y sus trasfondos. Como expresé en su momento en el vídeo que hice sobre las personalidades de Kaneki, este personaje con facilidad nos permite evidenciar aspectos como son trastorno disociativo de la personalidad, por su necesidad de buscar aceptación en la formación de sus personalidades, en pro de ocultar su pasado, siendo dicha enfermedad la que sufre, por ejemplo, Mutsuki. Asimismo, al contener un deseo inherente en evitar la soledad por medio de mantener la compañía de los demás, siendo su amistad con Hideyoshi y el deseo ferviente de mantener sus amistades de Anteiku como las personas que posteriormente conocería, nos lleva a ver como en un punto egoísta, sus acciones de lastimar a otros por proteger a quienes considera importantes o no cumplir su legado como rey de un ojo por mantener sus propias relaciones personales, razones para ver su posición cuestionable o reprochable, en el sentido de evidenciar su individualidad
individualidad por encima de un rol comunitario que aceptó al ser el líder de los Ghouls de Tokio. De paso, el manga nos permite conocer otros personajes como es el caso de Tsukiyama con su fascinación en devorar partes de personas jóvenes y físicamente atractivas, mostrando al personaje con un tono de bisexualidad por sus actos a ambos géneros, además de su obsesión hacia ciertos personajes como sería Touka en su juventud y Kaneki a quien girará sus ojos y tendrá su fascinación en extremo por gran parte del manga. Otro personaje con un tono más sexualizado de su accionar lo vemos con el personaje de Cascanueces, siendo ella una dominatriz quien, sometiendo a sus clientes y en algunos casos, atacando de ellos al aplastar sus genitales y explotar sus partes íntimas, hace que dicha fascinación por las nueces, causa que haya sido el personaje con un rol erótico más explícito del manga, en relación a su posición y diseño con látex negro y poca ropa. Asimismo, notamos otras filias como serían la de Yamori y su deseo de mutilar partes del cuerpo para su autosatisfacción como se comentó en el punto anterior. Suzuya y su deseo absorto en coser partes de su cuerpo con hilos rojos, algo que demuestra la imagen autodestructiva o inestable del personaje en el primer manga. Torso y su manía por deseo por capturar y dañar de mujeres con cicatrices, siendo en su momento, la posibilidad de que hiciera daño a personajes como Kimi, exnovia de Nishiki o como lo hizo con Mutsuki, muestras de su trauma por los actos cometidos por su padre a su amiga humana con cicatrices por el maltrato recibido por su familia. Otros casos como sería el de la gran Madame con un pequeño Suzuya quien travestía y como cascanueces, destrozó sus partes íntimas con un martillo para mantener su estado andrógino, algo que igualmente se volverá a desarrollar en el último punto. Asimismo, con otros personajes como Takizawa con su fascinación de decapitar personas y simular que come piñas para evitar afrontar la tortura de Kanou. Kanou y su fascinación por la tortura a favor de la ciencia y experimentación Oeto y sus actos, como narcisismo para paliar el odio y misantropía que tenía hacia la sociedad, por más que ocultase sus opiniones en su fachada como Takatsuki-sen. En estos aspectos, podemos notar cómo Ishida pudo dar más énfasis a estos puntos con su obra, en pro de abordar temas que en un manga poco o nada cubrirán o si lo hacen, tendría que ser en una donde su trama se sitúe a un nivel demográfico que la haga no digerible para todo mundo, algo que pudimos ver en historias como Monster. Por último, punto y para dar finalizado del iceberg, tenemos el punto más cuestionable y a ratos más hablado por muchos fanáticos en los años mozos del manga, siendo este el de abusos de índole sexual dentro de Tokyo Ghoul. El hecho que este suceso no se viese de forma gráfica y explícita, hace que se nos deje evidencias o hechos que nos permite entender este suceso. En primer lugar, el caso más implícito se evidencia con Mutsuki, tanto por el abuso dado por su padre abusivo y quien, apoyado a la fuerza por su madre, hizo que él ultrajara a su pequeña hija por años, hasta que ella toma la decisión de masacrar a toda su familia, dando hincapié que, por su daño psicológico, culpase a los Ghouls por dicho acto. Asimismo, lo podemos ver luego con Torso, tanto a inicios de Re con su intento de abuso en el taxi, pero siendo consumado con su cautiverio en la isla Rue, donde ella será mutilada y abusada reiteradamente por un Torso quien verá como su pareja y quien por más que veamos empatizar con él por su pasado, será el despertar de los recuerdos de Mutsuki que termine acabando con él y devorando de este. Por último, tenemos el momento durante su lucha contra Uta en la saga de los payasos, donde al atacar y aniquilar a su rival, ella sin perder tiempo con quien usaba la cara de Kaneki para jugar con su mente, hace que ella comience a moverse encima de él, en una posición más que comprometedora y con ello, diese lugar a que tanto Shinsanpei Aura y la audiencia del manga, se nos dejase claro que había abusado por la fuerza de un Uta malherido. A pesar que Mutsuki es el personaje que más fácil se puede evidenciar estos actos, también con menor intensidad se puede dar a entender con Kaneki durante su tortura con Yamori, siendo evidencias como su ropa puesta sea una camisa negra y ropa interior blanca, dejando claro que Yamori al tener tendencias homosexuales por su relación con Nico, no sería extraño que sometiera de este en medio de su padecimiento. Asimismo, el hecho que la inserción del 100 pies en su oído tuviese una connotación de índole personal y sexual, cuando tanto esto puede ser una alegoría de los abusos carnales que pudo padecer por Yamori y quien, eventualmente bloqueó de su ser, cuando a diferencia de otros personajes, Kaneki no volvería a abordar o explorar de dicho trauma personal. Esto último, será una muestra de que entre las torturas que padecía con Yamori como son la pérdida constante de sus extremidades, comer carne humana y ghoul, incluyendo de quienes apoyaron en su huida, el 100 pies y el hecho que se evidencie torturas psicológicas a su persona, un punto de vista para enfatizar cómo no sería extraño que también fuese abusado sexualmente durante esos días de cautiverio.
Asimismo, lo tenemos también con Suzuya, quien por su condición andrógina, no sería extraño que también fuese abusado por la gran madame, dejando pie a que su comprensión de personaje asexual y que se identifique con ambos géneros, conlleve a que no fuese extraño que lo abusara de pequeño, dando pie a que desarrollará su convicción como un eunuco de satisfacer a su dominador, algo que veremos en la historia con los eunucos que sirvieron en dinastías importantes como las imperiales chinas, persas, griegas u otomanas. A su vez, contribuye a que su mutilación de pequeño fuese una muestra para resaltar su rol femenino y con ello, mantener su rol de dominación por parte de la madame hacia él. Por último, podemos evidenciar este mismo suceso con Rize, a quien, ya sea Kanro en medio de su experimentación al tener en una posición donde se pudo usar como objeto sexual para sus acciones poco éticas, además del hecho que tuviese igualmente contacto con Furuta, quien, desde el primer manga pudo tener un acercamiento íntimo con ella, hace que se pueda considerar del personaje que peor pasó por dichas situaciones junto a Mutsuki. El hecho que Rize se dejase de antemano por Furuta como le daría a sus hijos de manera implícita, tanto para usarla como donadora ilimitada de órganos para sus hijos, siendo ellos el Ogai y su uso para la creación de dragón, además de su uso final como la fuente del poder de dicho ente, siendo Kaneki su receptor, nos lleva a ver la importancia de Rize, más que del uso dado por Kaneki como voz de conciencia como se le vio durante casi toda la historia. Es aquí, donde su uso particular de manos de Furuta para complacer los deseos que por ella tenía de joven y asimismo, adquirir valor de la promesa de que ambos estarían juntos, tendrían hijos y serían felices, se puede reafirmar a la fuerza con la imagen de ella siendo sometida a dichos experimentos y ser en el proceso, ultrajada por Furuta, antes que fuese presentado y posteriormente, luego de la recaptura de Rize con la muerte de Sachi a manos de Arima. Otros casos los podemos ver igualmente con las acciones de Donato Porpora con los niños del orfanato, donde se pudo dar casos de pederastia. El caso del padre de Torso y el mismo Torso, los cuales tuvieron como accionar el de abusar de sus víctimas antes de asesinarlas o cascanueces por su rol de dominatriz, causas que podemos igualmente notar del rol sexual dentro del manga y como por más que se sobrevalore con el capítulo 125, luego del acto íntimo de Touka y Kaneki, podemos evidenciar aspectos menos románticos que ese, fueron igualmente abordados en un manga con alta popularidad, donde se valora que Ishida tocase durante sus años activos. De esta manera y luego de meses con este análisis detenido, finalizamos finalmente del iceberg de Tokyo Ghoul, donde si hay interés de ustedes, se puede recopilar en un solo vídeo con los 4 capítulos unidos. Ahora con este análisis finalizado, espero retomar en breve con los capítulos pendientes de Choujin X y seguir al día con estos últimos. Cualquier comentario o punto que pudo faltar en estos vídeos, pueden comentarlo para seguir mejorando del contenido del canal. Antes de concluir, no olviden apoyar al canal con sus vistas y suscripciones, estando nuevamente por encima de los 1000 miembros. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.